¿Qué tal, monas? Bienvenidas a mi canal un lunes más. Acabo de terminar esta maravilla de jersey que la verdad digo jersey, pero esto puede ser un vestidazo, no me digas. Que tú te coges, fíjate, yo tengo siempre estos tres colores para ponérmelos debajo de mi vestido de crochet. Te vale para la playa con el bañador debajo, te vale... Depende del hilo que utilices, puede ser hasta para un evento y hacer un pedazo de vestido. Puede ser un jersey de invierno con una lana gruesa y además en el vídeo te voy guiando tanto a tejer las flores como unirlas sobre la marcha, que no da ninguna pereza. Y te enseño mis fallos, cómo he ido modificando incluso el cuello. Te dejo varias opciones y te enseño cómo voy rectificando mis fallos. Eso es súper importante que lo veáis, porque a veces fallamos en algo y parece que tienes que deshacer todo o que el proyecto entero no sirve. No, yo te voy enseñando mis fallos y cómo los voy rectificando para que aprendas, ¿de acuerdo? Así que te aconsejo visualizar todo el vídeo antes de ponerte manos a la obra. Así que seguro que ya tienes algún hilo en mente para comenzar tu propia blusa. Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 4 milímetros y un hilo indicado para aguja de crochet de 3 a 4 milímetros. Comenzaremos nuestra flor como siempre dejando un palmo. Vamos a hacer un anillo mágico y entro ahí, hago una cadeneta, cierro un poco mi anillo y a mí me gusta hacer un punto bajo, cadeneta, y entrando aquí en estas dos hebras del punto bajo hago otro punto bajo y este es mi primer punto alto. Yo le llamo falso punto alto. Voy a hacer una cadeneta y voy a repetir esto hasta tener 12 puntos altos. ¿Veis? Tengo 2 puntos altos, cadeneta, entrando, ¿veis? He cerrado demasiado, pero ¿veis? Ya tenemos 3 puntos altos, cadeneta de separación, 4 puntos altos, cadeneta de separación, y voy a continuar así hasta tener 12 puntos. 11, cadeneta, cuento 2, 4, 6, 8, 10, 11 y trabajo aquí el punto 12. Cadeneta de separación y vengo aquí al primer punto que hice y cierro con punto deslizado. Tiro de mi hilo y cierro mi anillo mágico. Trabajaré aquí en el primer punto alto un punto bajo, 2 puntos en el hueco y en este punto alto lo que voy a hacer es 10 cadenetas. Cuando tengo 10 cadenetas vengo a la primera cadeneta y hago ahí un punto deslizado. Lo que acabo de hacer es la base de mi primer pétalo. Este punto alto me lo voy a saltar y en el siguiente hueco hago 1 y 2 puntos bajos. En el siguiente punto alto hago un punto bajo y en el siguiente hueco 2 puntos bajos. Esto lo voy a repetir hasta tener 6 pétalos. Llegamos al siguiente punto alto, ¿veis? En uno va punto bajo y en otro un pétalo o la base del pétalo. Trabajo de nuevo, ¿veis? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenetas.
vengo a la primera cadeneta y cierro ahí con punto deslizado. En este punto alto no hago nada, me lo salto y hago 2 puntos bajos en el hueco, un punto bajo en el siguiente punto alto y 2 puntos bajos en el siguiente hueco. ¿Veis? Ya llevo 2 bases de pétalo y de nuevo me toca trabajar 10 cadenetas. Ya he cerrado mi último pétalo y me toca aquí en este hueco hacer 2 puntos bajos y cierro aquí en el punto bajo aquí primero que hice con punto deslizado. Empezamos la vuelta número 3, que es la última. ¿Vale? Estas flores van a ser sencillitas. Cada pétalo va a ser de la siguiente manera. ¿Veis? He empezado aquí en el punto central entre los 2 pétalos y entrando aquí en las cadenetas voy a hacer 10 puntos altos. 2, 3, 10. Esto es un lado de mi pétalo, 10 puntos altos, hago 3 cadenetas y repito lo mismo, otros 10 puntos altos. 2. Vengo aquí, ¿veis? Al punto bajo central, hago punto deslizado y así cierro mi pétalo. Después lo podemos reorganizar. Fijaos que la gracia precisamente del hilo que yo he escogido es que hay tramos que son súper finos, ya os habréis dado cuenta, y otros que son más gruesos y con brillo. Entonces quedará también un poco así desigualado. Desde este punto deslizado repito lo mismo, paso a mi pétalo número 2, ¿veis? Y en el arco que formamos con las 10 cadenetas repito mis 10 puntos altos y 3 cadenetas y de nuevo 10 puntos altos. 1, 2 y 10. Y de nuevo en el punto medio, ¿veis? De los 5 puntos bajos, el del medio, que es el que se corresponde con el punto alto central. Echo el punto deslizado y paso al siguiente pétalo. Me quedo terminando la flor y ahora vemos cómo cerrarla y rematarla. Ya he terminado mi último pétalo y ahora lo que haría es bien entrar aquí al primer sitio con punto deslizado, o para que quede mejor yo dejaría un palmo, cortaría y ocultaría con mi aguja, pero no lo voy a hacer porque esto solo se hace en la primera flor. El resto solo vamos a trabajar las 2 primeras vueltas enteras. En la tercera iremos uniendo a nuestras otras flores hasta formar el grupo que queramos, ¿vale? Ya sea por paneles, la prenda completa o lo que estemos trabajando. Entonces, fijaos, yo hice esta flor y luego esta segunda he ido uniéndola sobre la marcha en la tercera vuelta. Y ahora vamos a ver cómo hacer eso con esta. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues por ejemplo, fijaos, puedo deshacer los 2 últimos pétalos. No hacía falta, fijaos, con que hubiera dejado aquí los 10 puntos. A ver cuánto llevo, 4, 5,
6, 7, 8, 9 y 10. Ahora hago una cadeneta, ¿veis? ¿Y qué estoy haciendo? Aquí he unido estos dos pétalos, entonces en esta vuelta, lo largo que quiera, uniré aquí. Si quiero seguir añadiendo flores, voy a añadir uniendo en estos dos puntos, así que por eso he dejado estos dos, ¿vale? He hecho una cadeneta, ¿veis? Entraría. Esto lo veis ahora complicado, pero es súper fácil, ¿veis? Entro aquí y cierro así con punto deslizado, sería como hacíamos 3 cadenetas, ¿veis? He hecho un punto deslizado y hago otra cadeneta y vuelvo a mi pétalo con normalidad y trabajo los 10 puntos que me faltaban. 2, 3, 4, ¿veis? Quito esto que nos moleste. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cuando tengo los 10, ¿qué hacíamos? Íbamos aquí al punto central y hacíamos un punto deslizado. ¿Y qué hacemos? Comenzamos con el último pétalo de nuevo, hacemos 10 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hago una cadeneta y volvemos. ¿Qué hemos dicho? ¿Veis? Me tocaba en este segundo pétalo, he hecho una cadeneta, ¿veis? Meto aquí mi aguja, cierro un poquito y hago punto deslizado y equivale a mi segunda cadeneta. Hago una tercera cadeneta y voy a terminar mi pétalo, ¿veis? Vuelvo al pétalo con normalidad. Dos, 3, estaba viendo si me ha quedado ahí dado de sí un poco el punto alto. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Veis? Y ahora sí que estoy terminando mi flor. ¿Qué voy a hacer? Primero reviso que va bien. Fijaos lo importante que es el tamaño de aguja porque son muy fluidas y para una prenda esto quedaría monísimo porque tendrá mucha caída y movimiento, ¿veis? No queda rígido, que hay que reconocer que hay veces que el crochet nos queda rígido y según escojamos un hilo u otro o un tamaño de aguja, pues este ha quedado muy bien.
Ahora que he visto que mi flor ha quedado bien unida y todo, sí que es el momento de cerrarla. ¿Veis? Y a mí, en lugar de hacer ahí un punto deslizado, voy a sacar como un palmo y con aguja, que ya os digo que esta es pequeña, pero es la que me parece perfecta. ¿Veis? Lo que hago es entrar aquí en el punto deslizado doy un par de vueltas y ya me la llevo para atrás y la oculto. ¿Veis? Puedo meterla por aquí dentro, aunque no sé cómo quedará, como este es más fino, pero veis, siempre con cuidado que no se vaya a ver mucho por delante. Podemos comprobar y queda bien. ¿Veis? Esa ya está oculta. Tiro un poco y corto, y así cuando vuelva se queda ahí dentro. El siguiente hilo que hay que ocultar. Ay, me encanta lo flojitos que quedan. Tiro. Y primero es importante, os lo digo siempre, en el anillo mágico, ¿de dónde viene? Viene de aquí. Pues voy a coger, y aunque sabéis que la hemos ocultado un tramo y hemos trabajado con las dos hebras, pues siempre fijaos, vamos a dar una o dos vueltas más para ocultarlo. Porque os lo cuento muchas veces que se me estropeó un vestido de crochet de Granny's porque no oculté bien las hebras, era el primero que hacía así, además con mezcla de colores, y claro, era un rollazo ocultar hebras y era bastante novata, y luego da mucha pena después de tanto trabajo que se te rompa, que se empiezan a salir las hebras. ¿Veis? Ya he dado varias vueltas, corto y ya lo tengo terminado. ¿Veis? Y aquí ya tenemos 3. ¿Qué haremos con las siguientes? Esto se puede trabajar como queramos, ya sea por paneles y luego los unimos, o trabajar en circular si es un jersey o una blusa, ¿vale? O lo que queramos. Podemos unirlas así todas, o la siguiente unirla aquí y otra aquí, que es lo que vamos a hacer a continuación ya para terminar de verlo. Fijaos, he trabajado 10 puntos altos, hago una cadeneta y entro, ¿veis? En este pétalo de aquí. Hacemos un punto deslizado y otro. Y vengo a hacer los 10 puntos altos y termino este pétalo. Cuando llevo 10 de nuevo cadeneta, y ahora ¿qué me toca?
pues tengo que entrar aquí en este. Vamos a ver cómo queda, porque como ahí ya hay dos unidos, voy a probar a pasar por encima. ¿Veis? Directamente en la unión entro por encima, ¿veis? Y hago el punto deslizado y vamos a trabajar los 10 puntos para ver cómo queda. Vengo al punto central, hago un punto deslizado, vamos a ver cómo va quedando. ¿Veis? Acabo de unir dos pétalos. Y me falta unir a este tercer pétalo de aquí. Así que de nuevo trabajo 10 puntos altos. Llevo 10 y hacemos una cadeneta. Vengo al que me falta, ¿veis? Entro directamente, meto mi aguja y saco el hilo y hago el punto deslizado. Hago otra cadeneta y ya termino mi flor. Si tuviera, imaginemos, ¿veis? Está quedado aquí centrada entre estas dos. ¿Veis? Esta fila irían así. Tendríamos que trabajar en estos tres. ¿De acuerdo? Pero claro, aquí la siguiente que tendría que ir. Tendríamos que unirla aquí, aquí. Aquí iría unida a estos dos y aquí también. Así que cada vez que queráis añadir una flor nueva, según el sitio tenéis que ver en qué puntos hay que unirla. Pero vais a ver que cuando lo hagáis un par de veces ya lo veis clarísimo. Bueno, monas, llevo trabajadas dos filas de 7 flores cada una, veis que están desplazadas, de manera que si yo ahora hago así, podría ya cerrar de manera circular mi blusa. Pero todavía voy a unir una octava flor arriba y otra abajo para que quede más holgada y sobre todo para tener 4 delante y 4 detrás. ¿Vale? Consejo que tengáis un número par y así podáis tener 4 y 4, 5 y 5, 6 y 6 o 3 y 3, depende del tamaño de vuestra flor y de vuestro hilo, ¿vale? Y de vuestro gusto, igual os gusta súper ancha o súper estrecha. Así que yo por ahora me voy a quedar uniéndola con mi octava flor, ahora te lo enseño en detalle. Bueno, fijaos aquí en detalle. Si quisiera cerrar, ¿qué haría? Uniría estas dos entre sí, así y así, y esta aquí y aquí, y cerraría, pero como hemos dicho, hemos ido uniendo hasta que nos falte una, ¿vale? Que va a ser mi octava flor. ¿Veis? He empezado un pétalo, hago una cadeneta y ¿qué voy a hacer? Voy a unir aquí un pétalo, aquí otro, el de arriba se queda libre y luego uno aquí y otro aquí, ¿vale? Fijaos, entro aquí, otra cadeneta y trabajo otros 10 puntos altos para cerrar este primer pétalo. Llevo 10, hago una cadeneta, ¿veis? Y me toca unir aquí
con punto deslizado, cadeneta y trabajo otros 10 para acabar este pétalo. Cierro aquí con punto deslizado, ¿veis? Este es el pétalo que queda ahí libre y el siguiente ya sí me toca unirlo a este lado. Y 10 cadeneta y fijaos, me toca unir. Con cuidado, esta se queda libre aquí. Punto deslizado. ¿Veis? Vamos girando. Cadeneta y termino mi pétalo. Diez cadeneta, ¿veis? Y ahora me toca unir aquí. ¿Veis? Y yo ahora ya estaba dudando de si tenía que unir aquí o no. Pero claro que sí. ¿Veis que eran estos dos todo el tiempo en esa fila? Pues si ya está unido a este, pues está, pero nos tocaba seguro que sí unir aquí. Así que como están los dos unidos, pues fijaos, punto deslizado ahí y termino mi pétalo y termino el de abajo y el de abajo ya va unido a este. O sea, esta va casi unida en todos sus pétalos y la siguiente pues creo que el único será igual que aquí, fijaos que en esta de abajo queda justo el central de abajo, igual que en estas el central de arriba. Los demás todos van unidos. Así que terminamos este pétalo. ¿Veis? Y me toca unir aquí este pétalo. Y ya cierro mi flor. Solo se queda libre este pétalo de aquí. Y ahora la siguiente flor irá unida en todo menos en el pétalo de abajo que se quedará libre como este de aquí, pero este va unido, aquí irá unido a los dos, aquí irá unido a los dos, aquí también y aquí también. Fijaos, había unido de manera circular mis dos filas de 8, 4 para el delantero y si os fijáis aquí van 1, 2, 3, media y media, ¿vale? Porque van desplazadas. Ahora, ¿qué es lo que he hecho? Fijaos, he añadido una fila de 7 flores, pero fijaos, una delante y otra detrás y va abierto por aquí. Estoy empezando a formar mi manga, ¿veis? O si quisierais, podría ir más corta o añadir más de largo, ¿vale? Como os he dicho, esto es modulable. Entonces, ahora, ¿cuál es mi idea? Seguramente voy a unir 1 y 2 y allí lo mismo, ¿vale? Que van aquí y aquí, pero ya intentando cerrar mi manga. Porque por el largo que tienen, creo que así quedará bien. Así que en principio voy a colocar una aquí y otra aquí y allí también y cerraré hasta aquí y voy a ver cómo va quedando, ¿vale? Y en ese punto ya me la podré probar y verlo. Bueno, fijaos una cosa,
Yo estaba trabajando ahora varias vueltas en puntos bajos, estaba con la tercera, veis lo que es todo el cuello. Además con una aguja de 3 milímetros o menor, veis, para intentar crear un borde y además que se cerrara un poco. Pero me he dado cuenta de algo. Os comenté que los motivos de arriba los estaba dejando sin ocultar las hebras, ¿veis? Y ahora tiene sentido porque me he dado cuenta que esto va a quedar mejor si quito este pétalo tanto delante como detrás. Vosotras podéis dejarlo y no pasa nada. También habrá gente que le guste aquí el pétalo así como detalle, ¿no? Incluso aunque le hagas el borde como he hecho yo, puedes no trabajarlo aquí alrededor, pasar por detrás, incluso así se cerrará más y que quede el pétalo por encima o lo que se os ocurra. Pero creo que como tengo, fijaos, la posibilidad aquí súper rápida de primero quito la vuelta de puntos bajos y luego, fijaos, deshago esto y quito el pétalo y hago aquí los puntos bajos y así vendré y trabajaré todo en puntos bajos y dejaré esta flor sin este pétalo y la de atrás lo mismo. ¿Veis? Porque esta sí lo tenía el hilo más abajo, pero también lo tengo visible, deshago y después vuelvo a colocar la flor, los pétalos que sean en su sitio. ¿Qué os parece a vosotras? Es otra idea más que os doy, esto mismo, si después en alguna otra parte de la blusa nos molesta o si queréis unir y crear cualquier diseño, pues fijaos, yo creo que aquí va a quedar mejor eso. Ya me contaréis si os gusta más de 5 o de 6 o os parece gracioso el detalle este de la flor aquí o a lo mejor vuestra composición queda distinta. Fíjate, estoy deshaciendo el pétalo, claro, no me acordaba de esta cadeneta, pero pues directamente lo que voy a hacer es sacar la hebra aquí y luego con las vueltas de puntos bajos voy a ocultar eso ahí detrás directamente. Así os lo digo, chicas. Hay que saber y me gusta enseñaros también los fallos, ¿vale? No había previsto esto porque yo me he puesto a jugar con las flores y quiero que veáis eso, que tenemos muchas opciones. Así que se me queda esto aquí, pues después cuando haga puntos bajos ya lo ocultaré y además como mi idea es hacer varias filas, pues eso se quedará por ahí detrás, como si le damos un puntito y no hay que deshacer mucho más, ¿vale? Aquí saco esto. Dejamos como siempre un palmo y ya está. El exceso lo quito. Y ya os digo que esto luego se oculta. Y claro, va a quedar mucho mejor la forma de nuestro cuello con la de atrás. Haré lo mismo y ya está. Así que espero que hayáis seguido mi consejo y por eso os digo que lo de aquí lo tenía claro, pero cuando no tengáis claro unas medidas o lo que sea, lo dejáis sin ocultar las hebras en cualquier tipo de tejido que estéis haciendo porque si no luego es un lío. Fijaos que esta de atrás tenía la hebra aquí, así que tengo que deshacer varios pétalos. No pasa nada, fijaos lo que vamos a hacer para que no se nos desmonte. El que quiero que deshacer es este, ¿no? Vale. Pues este saco
una hebra y lo dejo ahí. Y vuelvo a retomar. ¿Veis? Aquí en el punto medio y hago los otros pétalos con mucho cuidado, sobre todo. Voy a trabajar aquí los 10 puntos altos y ahora vemos cómo unimos para que no se nos deshaga el resto, ¿veis? Porque fijaos aquí estos dos, este estaba así por encima, ¿veis? Y se nos podría desarmar. 2, 4, 6, 7... 10 cadeneta, ¿veis? Que nos queda uno aquí que irá después y aquí va. Giramos con cuidado. Termino mi pétalo antes de pasar al siguiente. Punto medio, ¿veis? Vengo aquí. ¿Veis? Y ahora con cuidado, porque esto está así, pues me va a tocar meterlo aquí para que no se desmonte. Y ya termino mi pétalo y lo cierro, ¿veis? Y hemos rectificado nuestra flor sobre la marcha, ¿vale? Así que espero que os sirva. Y ahora veréis cómo si hacemos nuestras vueltas de puntos bajos. Ahora os cuento un momento y ya está. Y no se va a ver nada. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Veis? Si he utilizado el hilo, estaba yo preocupada por si no daba al cortar, pero claro, tenemos el que no hemos usado en este pétalo, así que nos sobra. Vale, 10 nudos, 9 y 10. Vengo aquí, punto deslizado, saco un palmo y corto. Vale, bien, esto es lo que os decía. Yo lo que voy a hacer es colocar aquí
en mi hombro justo, que sabéis que me gusta empezar siempre en un sitio que no se vaya a ver mucho. Empezaré aquí y lo marco porque ahí voy a empezar y a terminar cada vuelta, ¿vale? De puntos bajos. Entonces, voy a usar una aguja menor, como trabajé con la de 4, con una de 3, para ver si voy cerrando un poquito. Entonces, ¿qué voy a ir haciendo? En principio, un punto, ¿veis? En cada punto, un punto bajo. ¿Veis? Pero va a quedar, aprovecho y oculto esa hebra o las que me vaya encontrando por el camino. Y ahora os enseño cómo quiero cerrar un poquito. ¿Qué voy a hacer? Fijaos, cuando llego aquí a estos ojales, digamos, hago un punto y no lo cierro, y aquí lo mismo, ¿veis? Hago como una disminución en ese punto. Y continúo trabajando un punto en cada punto. Paso esto para atrás y después, si podemos, lo cortamos y hacemos un nudito luego y ya está. Pero más adelante, cuando nos guste el cuello, todo, y veamos que queda bien, que nos gusta y que nos podemos deshacer de eso. ¿Veis? Me voy a quedar aquí haciendo la vuelta de puntos bajos. Se puede cerrar más todavía. Cada una a su gusto, se lo va probando. Si quieres puedes bajar el número de agujas. O luego saltarte algunos puntos si quieres que te quede más ajustado. Bueno, fijaos cómo va quedando. Tengo que ver cómo acaban las mangas, si cierro un poquito más, darle una planchadita, ocultar hebras, bueno, 4 cositas y nos va a quedar mona monísima. Bueno, mona, la verdad es que no estoy conforme y creo que voy a deshacer otra vez el cuello. Y voy a añadir aquí y aquí una flor, pero solo la espalda, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es subir la espalda de atrás, 2 flores ahí, y esta parte dejarla como está para que se cierre un poquito y luego hacerle el mismo borde y ver cómo queda. Entonces, como no he deshecho, fijaos, el sexto pétalo ni de delante ni de detrás, pues en el sitio que me sea más conveniente, como son iguales por delante que por detrás, voy a añadir de nuevo ese pétalo y a unir las 2 flores. Bueno, fijaos, de nuevo ya he deshecho mis vueltas de puntos bajos y vengo aquí, ¿qué hago? Cojo hilo nuevo, fijaos, tan fácil como que he retomado, ¿veis? Ese pétalo. Vuelvo a entrar aquí, ¿veis? En el punto central. Hago una cadeneta y trabajo ahí mis 10 puntos altos, 3 cadenetas, 10 puntos altos. ¿Veis? Si quiero, intento ocultar la hebra del nuevo hilo que he añadido dentro del pétalo. ¿Veis? Voy a trabajar el pétalo y después, con punto deslizado aquí, corto mi hebra, dejo un palmo y he vuelto a hacer un pétalo aislado. ¿De acuerdo? Directamente se trabaja así, no tengo que deshacer nada, añado hilo solo para ese pétalo.
¿de acuerdo? Pero esto solo en la flor de la espalda, insisto. Y voy a añadir aquí 2 flores más que trabajaremos como siempre. Hacemos las 2 primeras vueltas y en la tercera lo vamos a unir a los puntos que me toca según cada flor, ¿vale? Y ya veremos cómo está con esas 2 flores. Volveremos a trabajar unas vueltas de puntos bajos de la misma manera que hemos visto antes y nos la probaremos y ya os enseño. 2, 4, 6, 8, 9 y 10. ¿De acuerdo? Y no va a tener pérdida porque ¿qué pasa? Podríamos añadir 2 delante y 2 detrás, sí, pero es probable que no nos entrara a la cabeza o que quede demasiado cerrado, ¿vale? Ya esto es a vuestro gusto. Todo abierto, solo en la espalda, si queréis delante y detrás. También dependerá del tamaño de vuestras flores y de vuestra talla, ¿de acuerdo? Así que simplemente os estoy dando ideas y espero que os guste, que esté metiendo también mis fallos y cómo yo voy ajustando, ¿vale? Y por eso es importante ver el vídeo completo antes de empezar. Bueno, fijaos, estoy uniendo la primera de las 2 flores para mi espalda y me vuelve a pasar como en el delantero con el sexto pétalo. ¿Veis? Que si quiero que esta sea mi espalda así recto, me sobra el sexto pétalo. Así que lo que haré será, como antes, meterlo para atrás, incluso así, si en algún caso viera que sí que lo necesito, lo puedo sacar, ¿vale? Y no nos preocupamos. Y otro punto es, fijaos, yo he unido a los puntos donde va esta flor y otra cosa es que aparte de los puntos donde vamos uniendo esta flor, aquí lo he unido también. Fijaos, al centro, digamos, de mi flor, ¿vale? Para cerrar ahí. Y luego con esta siguiente haré lo mismo, la uniré 1, 2, 3, 4 y de nuevo aquí, igual que en este lado, aquí al centro de mi flor y el sexto pétalo no lo trabajaré. Y así nos va a quedar nuestra espalda recta, igual que cuando habíamos hecho este así sin el pétalo, pero en este caso 2 para dar la forma recta a mi espalda y luego ya vemos cómo queda. Bueno, ¿habéis visto al añadir las 2 flores que cambio? Y ya se queda el cuello. A mí personalmente me gusta más así, pero ya sabéis que así tenéis las 2 opciones según lo que queráis. También he añadido la flor que me faltaba en la manga, que venía por aquí abajo, y de hecho he tenido que hacer ahí un apaño también, añadir un pétalo, unirlo al centro de otra flor, ¿vale? Eso para según qué sitios, como es aquí justo por la zona de la sisa, pues nada. Y fijaos cómo queda. Nos faltan las mangas, que también tenemos opción de añadir otra flor aquí, o en mi caso estoy pensando más en cerrar con lo que tengo, unirlo de alguna forma y que quede así más ajustada, que no añadir otra flor, ¿vale? Después lo veremos también con detalle y ya veremos cómo nos queda la blusa, pero estoy bastante contenta porque me gusta mucho más así cerrada. No sé a vosotras, ya os digo que así os enseño distintas opciones y vosotras ya diseñáis la que más os guste y podéis incluso probar con vuestro cuerpo, porque a veces no es lo mismo verlo en una percha a otra persona que verlo con tu propio cuerpo, porque a cada una
te queda mejor de una forma o tú tienes un vestido o algo con lo que te lo quieres poner y entonces puede que te interese más trabajar de otra forma. Así que continuamos. Bueno, fijaos, aquí tenemos la blusa terminada y únicamente os quería enseñar ya para terminar que yo para cerrar la manga lo que he hecho ha sido un hueco que me quedaba aquí. He dado una puntadita aquí y otra aquí para cerrar una parte que se quedaba aquí y esta parte de aquí igual, ¿vale? Y entonces se me queda la manga de esta forma, ¿vale? Y si no se me quedaba abierto, entonces yo he dado esa puntadita, ¿veis? Estos dos pétalos los he cerrado aquí. Pero tenéis muchas opciones para hacerlo de la manga, ¿vale? Es lo que os digo, simplemente, ¿veis? He forzado ahí y he cosido directamente con aguja e hilo, tanto en esta manga como en la otra. Así que monas, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido, que hagáis vuestros propios diseños y ya me contaréis. Muchas gracias, monas.